Me despierto durante las noches, observando cautelosamente la calle. He tenido que ser discreto junto a mi familia, no deseo convertirme en un periodista silenciado. Anhelo continuar con vida, seguir respirando, sucumbir significaría cesar de narrar. Estas fueron las declaraciones de Javier Valdés Cárdenas, periodista mexicano, antes de sufrir el destino más trágico, su fallecimiento por revelar sin descanso la cadena de narcotráfico en Sinaloa, México. Sin embargo, su trágico final es solo un caso entre la alarmante cantidad de periodistas eliminados sin piedad por estas agrupaciones delictivas. A continuación, se mencionan 5 periodistas que se enfrentaron a los cárteles sin rendirse. Quédate hasta el final ya que quedarás impresionado con la historia del último periodista que te vamos a revelar. Comencemos. Periodista número 1, Ginette Bedoya. Lima, Allen. Así fue como Ginette Bedoya Lima fue reconocida por su coraje como reportera de investigación en Colombia, pero esa faceta es solo una parte de su relato. La otra mitad está marcada por haber sido secuestrada, agredida sexualmente y torturada, no una, sino 2 veces, durante el año 2000. La primera agresión tuvo lugar cuando Bedoya, a los 26 años, colaboraba con Ignacio Gómez, otro periodista de investigación. En aquel entonces, Bedoya estaba indagando en una historia crucial sobre el conflicto colombiano. Estaba indagando en una trama relacionada con el comercio ilícito de armamento, involucrando tanto a oficiales gubernamentales como al conjunto paramilitar conocido como las Autodefensas Unidas de Colombia. Durante el seguimiento de su reportaje, recibió la propuesta de un homicida convicto apodado El Panadero, para encontrarse con Bedoya y proporcionarle los detalles cruciales desde la notoria cárcel La Modelo, situada en las cercanías de Bogotá. Acompañada por un redactor y un fotógrafo, se dirigieron al lugar, pero al arribar, la situación se tornó confusa. El fotógrafo y el redactor se ausentaron momentáneamente mientras aguardaban el permiso para acceder al recinto penitenciario. Al volver, Bedoya había desaparecido sin dejar rastro de sus quejidos o cualquier indicio de confrontación, y definitivamente sin testigos dispuestos a declarar. Posteriormente, Bedoya contó que un individuo marcado con una cicatriz sobre uno de sus ojos y calzando zapatos lustrosos, le apuntó con un arma y la extrajo del penal por una salida alternativa, bajo la mirada indiferente de 2 guardias. Luego fue brutalmente agredida por un conjunto de sujetos encapuchados que la golpearon severamente y abusaron de ella, mientras vociferaban que estaban enviando un mensaje a la prensa en Colombia. Tras consumar el acto, arrojaron su cuerpo semi-inconsciente a un vertedero al lado de la vía. No obstante, esa misma tarde, un taxista la encontró y la trasladó de urgencia a un centro médico. Bedoya logró sobrevivir a esta agresión, y uno podría suponer que, tras semejante experiencia, optaría por retirarse, como lo haría cualquier persona. Sin embargo, Bedoya, fiel a las palabras de Vincent Van Gogh, persistió en su labor. Había dedicado su corazón y su esencia a su profesión, perdiendo la cordura en el trayecto. No obstante, no se rindió, sino que redobló sus esfuerzos en su misión por desentrañar la verdad. Desafortunadamente, esta determinación la condujo a otro secuestro, siendo esta ocasión aún más brutal que la anterior. En el año 2001, un año después de aquel incidente, Bedoya fue contratada por El Tiempo, un diario colombiano, y le asignaron la responsabilidad de liderar la sección de sucesos, incluyendo reportajes sobre el conflicto entre las guerrillas de las FARC, los grupos paramilitares, las Fuerzas Armadas y el gobierno de Colombia. Antes de esto, Bedoya había sido galardonada internacionalmente en Estados Unidos por su dedicación inflexible a su labor, un reconocimiento que también tuvo un impacto positivo en su carrera. Actuó como un escudo para Bedoya contra futuras agresiones. Recibió un mensaje del líder de los grupos paramilitares asegurándole que no debía temerles. Líderes guerrilleros de las FARC le ofrecieron garantías similares, pero era solo un señuelo para atraerla hacia otra emboscada. En agosto de 2003, viajó a la localidad de Puerto Alvira para cubrir cómo las FARC habían ocupado y retenido la zona durante más de un año, forzando a sus 1000 habitantes a dedicarse exclusivamente a la producción de cocaína. Al llegar, un comandante guerrillero de las FARC ordenó su captura, despojándola de sus cámaras, teléfonos móviles y vestimenta.
Este mismo líder instruyó a los residentes a no comunicarse con ellos ni proporcionarles alimento. Sin embargo, la población desobedeció sus órdenes, no solo ofreciéndoles sustento sino también buscando la manera de auxiliarlos tras descubrir que el cabecilla de las FARC tenía intenciones de asesinarlos. Una vez más, Bedoya logró eludir el abrazo mortal, después de que un comandante superior de las FARC fuera informado de la situación y ordenara su inmediata liberación, extendiendo disculpas en nombre del líder que había ordenado su captura inicialmente. Bedoya se había consolidado como una figura prominente en Colombia, y atentar contra ella no habría sido simplemente un asunto nacional, sino que habría provocado interrogantes de parte de entidades globales. Esta es, en parte, la razón por la cual Bedoya sigue con vida hasta hoy, además de que el escenario del narcotráfico en Colombia está cambiando paulatinamente. Bedoya ha sido galardonada con numerosos premios y reconocimientos internacionales por su labor periodística, convirtiéndose en un emblema del periodismo colombiano. Periodista número 2, la mexicana Anabel Hernández. En 2010, prácticamente todos deseaban el fin de Anabel, el cártel de Sinaloa, el gobierno de México y una parte del gobierno estadounidense, todo debido a un libro que publicó revelando sus actividades ilícitas en detalle. Esto la convirtió en una persona perseguida en México, forzándola a huir del país junto a su familia. Sin embargo, esta no era la vida que Anabel había soñado para sí misma. Nacida en 1971, desde pequeña aspiraba a convertirse en abogada, pero ese sueño no se materializó tras percatarse del sesgo en la cobertura mediática mexicana sobre la guerra contra el narcotráfico. Se registraban numerosos homicidios en distintos estados, pero se reportaban muchos menos. Los reporteros y periodistas evitaban estas historias por temor a represalias, pero Anabel no. A los 21 años, Anabel inició su propio diario llamado Reforma. Aún estando en la universidad, su primera portada abordó el fraude electoral en la Ciudad de México, captando la atención de muchos. 3 años más tarde, estando embarazada de su primer hijo, su labor capturó el interés del gobierno mexicano. Continuó rotando de empleo debido a rumores de intentos de censura por parte del gobierno, pero esto no frenó a Anabel, aunque sí la sumergió en numerosos problemas. El 5 de diciembre de 2000, Anabel recibió una llamada de su madre informándole que su padre no había regresado a casa la noche anterior. Anabel y su familia iniciaron una búsqueda, contactando primero a hospitales locales y luego a una estación de radio para reportar su desaparición junto con la de su vehículo. Poco después, recibieron una llamada indicando el hallazgo de su automóvil. El hermano de Anabel se dirigió al lugar señalado, encontrando una escena tremendamente macabra: el coche estaba abandonado al lado de la carretera. Mientras que el calzado del señor Hernández yacían en la cajuela, estaban completamente manchados de su ADN sanguíneo. Su cuerpo fue hallado a un lado de una carretera en las afueras de la Ciudad de México, confirmándose su fallecimiento. Parecía ser una víctima colateral del conflicto entre Anabel y el mundo del narcotráfico. La policía incluso propuso a la familia Hernández investigar el homicidio, a cambio de un pago por sus servicios. En ese momento, quedó claro que Anabel había sufrido una gran pérdida por desafiar a las autoridades establecidas, pero no estaba dispuesta a capitular, buscaba justicia. En 2001, mientras colaboraba con un destacado diario mexicano, Anabel sacó a la luz un reportaje sobre cómo el entonces presidente electo de México, Vicente Fox, había utilizado fondos públicos de manera excesiva para embellecer su entorno personal, contraviniendo sus promesas electorales de austeridad. El periódico desveló informes de gastos gubernamentales bajo la administración de Fox, revelando sobrecostos, adquisiciones sin justificación y vínculos con entidades fantasma. Este trabajo le valió a Anabel reconocimiento internacional y un premio, pero no se detuvo ahí. En 2010, Anabel publicó un libro que detallaba la complicidad entre los cárteles, el Chapo, el gobierno mexicano y Estados Unidos, titulado Los Señores del Narco o Narcolandia, los capos mexicanos de la droga y sus padrinos. Este libro, fruto de 5 años de investigación, argumentaba que el gobierno mexicano, su política, el ejército y el sector financiero estaban configurados de tal modo que facilitaban y empoderaban a los cárteles narcotraficantes.
Anabel sostuvo que, bajo la presidencia de Fox, la dinámica entre los cárteles y el gobierno se transformó, favoreciendo al cártel de Sinaloa al permitir la fuga de El Chapo Guzmán en 2001. Además, insinuó que la DEA mantenía un pacto clandestino con narcotraficantes para la importación ilegal de fentanilo y metanfetaminas, generando inmensas sumas de dinero en Estados Unidos. Anabel se convirtió en un verdadero baluarte contra el inframundo del narcotráfico, pero la represalia no se hizo esperar. Recibió innumerables amenazas de muerte, incluso por parte del gobierno mexicano, destacando a Genaro García Luna, quien fue acusado de engañar a la población al proclamar que combatía los cárteles de droga, mientras aceptaba sumas millonarias en sobornos del cártel de Sinaloa. Trató de eliminarla enviando a sus sicarios a su domicilio, pero por fortuna, Anabel no estaba en casa ese día y logró esquivar el atentado. A pesar de su coraje, Anabel es humana y el temor a la muerte la llevó a dejar México unos meses más tarde. A pesar de sus denodados esfuerzos, la corrupción en México persiste y los cárteles continúan su dominio, pero al menos ella cumplió con su misión. Periodista número 3, Enrique Perea Quintanilla. El 9 de agosto de 2006, su cuerpo inerte y sin vida fue hallado en las afueras de Chihuahua, víctima de disparos en la cabeza y la espalda. Quintanilla se había entrometido con el temible cártel de Juárez, pero no solo ellos lo tenían en la mira, una parte del gobierno mexicano también deseaba su muerte, y la razón es escalofriante. La travesía de Quintanilla para convertirse en objetivo tanto del cártel de Juárez como del gobierno comenzó al fundar su revista de investigación, Dos Caras de la Verdad, que rápidamente ganó notoriedad por su contenido crítico. Después de 2 décadas como reportero y periodista de investigación, lanzó esta publicación en 2005 con el fin de revelar a los responsables de los incesantes asesinatos y el narcotráfico en Chihuahua. Su valentía es digna de elogio, especialmente porque Chihuahua era uno de los sitios más peligrosos de México, controlado por funcionarios estatales pero con el cártel de Juárez dictando las reglas. Este cártel manejaba el tráfico de enormes cantidades de droga hacia Estados Unidos y, simultáneamente, libraba una guerra con el cártel de Sinaloa por el control fronterizo, generando un alto número de asesinatos. Chihuahua también era conocido por albergar a algunos de los policías y funcionarios más corruptos. ¿Cómo si no, creen que pasaban toneladas de cocaína por la frontera sin ser detenidos? El cártel llenaba los bolsillos de estos agentes para asegurar su silencio y complicidad. Cualquiera que intentara obstaculizar su camino era eliminado sin contemplaciones. En términos más sencillos, Chihuahua se había convertido en una versión contemporánea de Gotham, y Quintanilla asumió el rol de Batman, luchando por sanear la urbe. No obstante, en este relato, Batman no sobrevive. Antes de su trágico final, Quintanilla empleó su revista como arma en su batalla por la justicia, centrándose exclusivamente en la criminalidad y criticando abiertamente al gobierno mexicano por la elevada incidencia de homicidios en Chihuahua, sobre todo los derivados de enfrentamientos entre cárteles rivales. Además, reportaba sobre los funcionarios corruptos, crímenes sin resolver y las operaciones narcotraficantes. Esto llevó a que Quintanilla fuera objeto de acusaciones en repetidas ocasiones. No obstante, días antes de su muerte, publicó fotos y documentos que detallaban la implicación de funcionarios en el narcotráfico, señalando incluso al gobernador de Chihuahua de aquel entonces, José Reyes Baeza Terrazas, como uno de los involucrados. Esta revelación desencadenó su asesinato. El 8 de agosto de 2006, Quintanilla fue visto por última vez al abandonar su oficina alrededor de las 11 de la mañana, pero nunca regresó a casa. Su familia reportó su desaparición al día siguiente, y las autoridades hallaron su cuerpo a un lado de una carretera, mostrando signos evidentes de tortura y heridas de bala de calibre 45 en la cabeza y espalda. La policía notó una alarmante similitud entre el cruel asesinato de Quintanilla y el método de ejecución preferido por el cártel de Juárez. Esta hipótesis, sin embargo, fue desmentida años después. El 12 de octubre de 2012, el medio de comunicación mexicano TV Azteca recibió un video de un remitente anónimo que mostraba a 2 hombres desnudos, visiblemente torturados, confesando su participación en el homicidio de Quintanilla.
Los presuntos homicidas, Leopoldo Rodríguez García y Armando Duarte Escabido, fueron sometidos a un interrogatorio por una voz no visible en el video, y ambos confesaron haber ejecutado a Quintanilla por órdenes de 3 narcotraficantes del Cártel de Juárez. Unas semanas después, un nuevo video fue divulgado en el portal de El Diario de Chihuahua, donde se mostraba al hermano del Procurador General del Estado de Chihuahua, esposado y custodiado por al menos 5 hombres armados y enmascarados. Tras ser interrogado, el hombre reveló que su hermana, Patricia González, entonces fiscal general, había sido la responsable de ordenar el asesinato de Perea Quintanilla y de Armando Rodríguez Carrión, otro comunicador. Muchos interpretaron esto como una estrategia del cártel para hacer que los verdaderos culpables confesaran, intentando así desviar la culpabilidad hacia la organización criminal, pero, a su vez, señalando a otros individuos como los autores materiales. El dilema radicaba en que estas confesiones surgieron 6 años después del crimen y tras el asesinato de Jonathan Perea, hijo de Quintanilla. Periodista número 4, Javier Valdés Cárdenas. El 15 de mayo de 2017, Valdés Cárdenas fue abatido con 12 disparos por un agresor no identificado en Culiacán, Sinaloa, poniendo fin a sus esfuerzos por desvelar las operaciones del Cártel de Sinaloa. Nacido el 14 de abril de 1967 en la misma ciudad donde fue ultimado, Valdés Cárdenas creció en un entorno plagado de violencia, incluyendo narcotráfico, secuestros y trata de personas. A diferencia de muchos jóvenes que se veían arrastrados por estos crímenes, Valdés Cárdenas optó por el camino del bien, buscando desmantelar estas redes desde dentro. Se graduó en Sociología por la Universidad Autónoma de Sinaloa y comenzó su carrera como reportero en el canal nacional Canal 3. Durante los años 90, trabajó para diversas cadenas de noticias, insatisfecho con el nivel de profundidad con el que se trataban los temas relacionados con el crimen organizado. Y no es que sugiera que fueran corruptos, sino que optaban por una postura excesivamente cautelosa, quizás demasiado para Valdés Cárdenas. Lanzó su propio medio de comunicación, denominado Río 12, que por un lado le permitió revelar investigaciones profundas y comprometedoras sobre el crimen organizado, y por otro, lo convirtió en blanco directo de estos delincuentes. Sin embargo, Cárdenas no se detuvo ante el temor y continuó sacando a la luz sus actividades, publicando varios libros sobre el narcotráfico, incluyendo algunos que alcanzaron fama internacional. Uno de los más resonantes fue Miss Narco, que narraba las vidas de las parejas de los narcotraficantes y los desmesurados niveles de violencia que muchas de estas mujeres sufrían involuntariamente. Para contextualizar el peligro de la época, el entonces presidente de México, Felipe Calderón, acababa de iniciar su mandato y desplegó cerca de 6,000 soldados a Michoacán y Sinaloa con el objetivo de desmantelar la corrupción. Esta fase se convirtió en una de las más brutales en la guerra contra el narcotráfico en México, con las calles inundadas de violencia, cuerpos y balas, y más de 14,500 personas fallecidas en aproximadamente en 3 años. Sin recurrir a armas o guardaespaldas, Cárdenas profundizó en las operaciones y asuntos del Cártel de Sinaloa hasta que finalmente fue blanco de un atentado en septiembre de 2009. Agresores no identificados lanzaron una granada contra las oficinas de Río 12, causando daños significativos al edificio, pero afortunadamente sin dejar heridos. Este ataque fue una respuesta directa a un artículo crucial publicado por Cárdenas menos de 24 horas antes, titulado Confesión de un sicario de Ciudad Juárez, que generó un enorme impacto en la opinión pública. A pesar del riesgo, continuó su labor periodística, exponiendo a estos criminales y, sorprendentemente, no sufrió nuevos ataques ni amenazas peligrando su vida o la de su familia, hasta que volvió a incitar la ira del crimen organizado del Cartel de Sinaloa. En 2011, Valdés Cárdenas fue galardonado con el Premio Internacional a la Libertad de Prensa por el Comité para la Protección de Periodistas en Nueva York. Durante su discurso de aceptación, condenó la violencia en México, responsabilizando tanto a la ciudadanía como al gobierno por el agravamiento del conflicto. Dicho discurso, como era de esperarse, irritó al gobierno mexicano, pero también exacerbó la furia del Cártel de Sinaloa, presagiando un solo desenlace. Valdés Cárdenas estaba marcado. El 15 de mayo de 2017, alrededor del mediodía y a pocas cuadras de la sede de Río 12, en Culiacán, Sinaloa,
Javier Valdés Cárdenas fue brutalmente asesinado por un atacante no identificado. Las autoridades mexicanas no lograron vincular a nadie con el crimen, dejando el caso sin sospechosos ni pistas. Su asesinato fue condenado internacionalmente, incluyendo pronunciamientos de la Embajada de Estados Unidos en México, las Naciones Unidas y la Unión Europea. Dejó en el duelo a su esposa Griselda Triana, también periodista, y a su hija menor. En cuanto a Río 12, el periódico no desapareció con él, su trabajo fue continuado por Forbidden Stories y el periódico alemán Die Zeit, asegurando la perdurabilidad de su legado. El periodista número 5 es Rodolfo Rincón Taracena, quien se suma al lamentable recuento de periodistas asesinados por confrontar a los cárteles y el narcotráfico en México. A diferencia de otros casos, Rodolfo fue víctima de Los Zetas, un cártel que raramente ataca a periodistas. El 20 de enero de 2007, 5 supuestos miembros de Los Zetas secuestraron, torturaron, mutilaron y finalmente incineraron el cuerpo de Rodolfo en Tabasco, México. El motivo de tan atroz agresión se originó en su labor periodística para el diario Tabasco Hoy, donde su estilo franco y directo le acarreó múltiples amenazas peligrando su vida por parte de narcotraficantes. En aquel entonces, los Zetas, una escisión del Cártel del Golfo, operaban en Tabasco. Es menester señalar la crueldad de esta organización, conocida por su violencia extrema, incluyendo decapitaciones y ataques indiscriminados, con líderes que provenían de las filas del ejército mexicano. Esta naturaleza los distingue como uno de los grupos delictivos más despiadados de México, llegando a superar en algún momento al Cártel de Sinaloa en términos de expansión territorial. Sin embargo, al igual que el Cártel de Sinaloa, los Zetas se involucran en una amplia gama de actividades ilícitas, incluyendo narcotráfico, homicidios, extorsión, secuestros, entre otros delitos. Esto da una idea del tipo de adversarios a los que Rodolfo se enfrentaba. A pesar de los riesgos, Rodolfo no se intimidó ante la tarea de revelar sus operaciones ilícitas. Esta osadía lo llevó a ser un objetivo, y finalmente, el 20 de enero de 2007, tras comunicarse con su esposa para informarle que llegaría tarde del trabajo, Rodolfo desapareció y nunca más volvió a su hogar. Ese día, Rodolfo estaba elaborando un reportaje sobre una banda de asaltabancos y criminales que extorsionaban a los usuarios de cajeros automáticos en Villahermosa, Tabasco. Salió de su oficina aproximadamente a las 8 de la noche, siendo esa la última ocasión en que se le vio con vida. Transcurrieron los meses de enero, febrero y luego marzo, sin indicios ni pistas sobre el paradero de Rodolfo. El 1 de marzo de 2010, las autoridades de Tabasco anunciaron en una rueda de prensa que Rodolfo había sido secuestrado y asesinado por 5 presuntos integrantes de Los Zetas, como venganza por una publicación hecha el día previo a su desaparición. Sin embargo, el caso tomó un giro inesperado cuando un par de sospechosos admitieron el secuestro y el horrendo asesinato de Rodolfo, añadiendo que su cuerpo había sido incinerado en un barril metálico usando diésel, junto a al menos otras 4 víctimas no identificadas. La resolución del caso se basó exclusivamente en estas confesiones, sin pruebas concretas que corroboraran la versión de los implicados. La investigación se dio por concluida sin más acciones, dejando a familiares y amigos de Rodolfo con dudas sin resolver. Esto plantea interrogantes, ¿y si las autoridades realmente desconocían lo ocurrido y optaron por construir una versión ficticia para desviar la atención mediática? ¿Por qué cerraron el caso sin buscar evidencia que validara las declaraciones de los sospechosos? Nos gustaría saber tu opinión en los comentarios, por supuesto dale me gusta y activa la campanita de notificaciones para estar al tanto de todas las informaciones relacionadas con los cárteles mexicanos. Suscríbete si quieres seguir enterándote de los detalles de este insólito mundo a través de nuestro contenido gratis. Comparte con las personas a quien creas que les puede gustar esto. Hasta pronto.